Soy director del MBA de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima y para mí realmente es un gusto poder estar aquí hoy con ustedes y en este webinar que quiero comentarles un poquito cómo nace la idea, ¿no? La Universidad de Lima, la Escuela de Posgrado, tenemos muy en claro la importancia de tener más diversidad, mejorar la inclusión de las mujeres cada vez más en todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Entonces esto nació de una conversación con algunos colegas y pensamos cómo poder ayudar a que esto suceda, ¿no? Y se nos ocurrió hacer este webinar con dos casos de éxito. Son dos exalumnas nuestras de la Universidad de Lima, ambas con carreras y con desarrollos muy interesantes. Ya las voy a presentar en unos minutos. ¿Y qué buscamos con este webinar, ¿no? Buscamos romper estereotipos, ¿no? Todavía somos una sociedad en que tenemos algunas ideas preconcebidas que nos interesa romper. Creemos que cada vez, aunque más mujeres están ocupando posiciones directivas, posiciones de liderazgo, todavía la velocidad está muy baja, creo que debería ser más rápida. Y segundo, servir de inspiración, ¿no? Ustedes ya van a escuchar a Juana y a Mariana contar sus historias. Estoy seguro que van a ayudar a cumplir con esa intención que tenemos en este webinar de hoy día, ¿no? Entonces, quiero presentar a Juana. Juana es contadora pública de la Universidad de Lima, estudió un MBA en la UCAM, es social líder de Human Capital en PricewaterhouseCoopers y ya ella les contará, presidenta de la Junta Directiva del Comité de Diversidad e Inclusión de AmCham, está en la Cámara de Comercio de Canadá de Perú, y en un montón de temas Juana participa activamente. También me gustaría presentarles a nuestra segunda invitada, que es ingeniera industrial también de la Universidad de Lima. Ella tiene un un MBA en el London Business School. Y Mariana también ha estado en el Banco de Crédito, ha sido profesora de la Católica, ha sido co-founder de Leadera, que es un emprendimiento, y actualmente trabaja en McKinsey. Un poco para explicarles cuál es la idea de este webinar. Primero Juana va a iniciar dándonos alguna perspectiva sobre cómo va este tema. Luego Mariana nos va a comentar también un poco su experiencia personal de cómo ha llegado. Hacia el final vamos a abrir el espacio para poder hacer preguntas. Pero mientras tanto, si por ahí ustedes ven algún tema interesante que esté comentando Juan o Mariana, pueden ir haciendo las preguntas en el chat y ellas verán si amerita contestarle en el momento o la dejamos para el final. Ok, entonces sin más que decir, gracias Juana, gracias Mariana por estar aquí acompañándonos y te dejamos la opción, Juana, para que nos cuentes sobre tu perspectiva de este tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a la Universidad de Lima por la invitación. Bueno, mucho gusto, Mariana, de estar acá contigo también en este panel. Y bueno, primero vamos a empezar. Acá voy a compartir un ratito mi pantalla para poder empezar con una presentación que va a resumir un poquito lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Como decía Eduardo, esta primera parte de la conversación va a incluir un poquito algunas estadísticas y alguna situación, ¿no? Cómo estamos en este momento, en este tema tan importante que ya viene conversándose hace algún tiempo, pero que todavía le falta mucho, tenemos mucho mundo por recorrer, como decía Eduardo. Como dijo Eduardo, yo soy socia de PwC, actualmente estoy a cargo del tema de Human Capital, pero vengo trabajando el tema de diversidad e inclusión ya hace algunos años y he visto cómo las empresas pues han ido
cambiando en el tiempo, han ido mejorando la forma en la que vienen afrontando este tema tan interesante. Y una de las cosas, por ejemplo, importantes es ver cómo estamos y cómo está el mundo también en todo este tema de género actualmente. Entonces, para esto, yo he traído por acá alguna información que quisiera compartir con ustedes, como para poder ir situándonos en cómo estamos en este momento. Entonces, primero, han habido a lo largo de estas últimas décadas dos aspectos relevantes, ¿no? O sea, primero es, hay una mayor tasa de alfabetización femenina. Ustedes saben que en el pasado, pues, realmente las mujeres no éramos las que estudiábamos, sino esto estaba un poco más dirigido a los hombres, porque se supone que los hombres eran los que al final tenían que trabajar para poder mantener a la familia. Entonces, esta tasa, digamos, de alfabetización ha ido cambiando en el tiempo y ahora obviamente ha mejorado, pero miren en la cantidad de años, o sea, estamos hablando 1975 a 2020 y todavía habemos muchos países que todavía tenemos mucho que trabajar en este aspecto. La participación femenina en la fuerza laboral fue de 46% en el año 2021. O sea, todavía no llegamos ni a la mitad, ¿no? O sea, estamos todavía en proceso. Sin embargo, obviamente a este tiempo, la participación femenina en la fuerza laboral ha aumentado muchísimo respecto a los años anteriores. Y bueno, hay una menor brecha laboral, pero todavía hay ciertos aspectos que no son homogéneos, ¿no? Como por ejemplo, mucho depende, esta menor brecha depende de la ubicación, depende de la industria, depende del mercado, o sea, no es algo homogéneo en todos los sectores ni en todos los países. En el Perú, de todas maneras, existe una mayor tasa de participación femenina de la región, pero existe también una brecha salarial respecto al género del 19%. O sea, nosotros como mujeres podemos ganar muchísimo menos de lo que gana un hombre en un puesto similar, ¿no? Y esto se viene dando también de hace mucho tiempo, que a pesar, incluso que en el caso del Perú, tenemos una ley, ¿no? Que habla de la igualdad salarial, perdón, pero igual todavía se siguen presentando estos casos. Otro tema, ¿cuántos años se necesitaría para cerrar estas brechas, ¿no? O sea, según un estudio que nosotros hacemos a nivel mundial que se llama el Women in Work Index, en el año 2022 sacamos, digamos, 5 indicadores que reflejaban la participación de las mujeres en el mercado laboral y la igualdad que ellos tienen en el centro de trabajo. Entonces, un primer punto es que la tasa de participación femenina de la fuerza laboral tienen que pasar 33 años para que podamos igualar la tasa actual de los hombres. O sea, imagínense lo lejano que estamos para poder llegar siquiera a igualarlos. La brecha de participación de la fuerza laboral de mujeres a hombres. O sea, necesitamos 30 años para poder cerrar esa brecha. En la tasa de desempleo femenino, necesitamos 9 años para igualar la tasa actual de los hombres. En la tasa de empleo femenino a tiempo completo, porque ahora sí, o sea, trabajando, digamos, las 8 horas, ¿no? Son 67 años que necesitamos para igualar la proporción actual de los empleados varones en un empleo a tiempo completo. Y finalmente, la brecha salarial de género, necesitamos 63 años para poder cerrar esta brecha. Entonces, cuando leemos estos números decimos, bueno, pero entonces, no, tantos años que van a pasar, entonces, ¿para qué hacemos nada, no? Pero creo que no, o sea, creo que al contrario, estos números que son terribles deben darnos, digamos, ese empujón, esa fuerza para poder seguir trabajando y para tratar de que esto realmente sea más rápido y que no tengamos que esperar tantísimo tiempo para poder estar en un nivel de paridad, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el impacto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Que definitivamente nos afectó de muchos puntos de vista, pero también nos afectó en este tema del género. Porque después de que ya habíamos avanzado, de repente en forma lenta, pero en forma constante, sin embargo, esto en los países de la OECD que se hace un estudio, se determina que también por primera vez cayó este índice, por primera vez en la historia después de muchos años. ¿Y qué pasó? Que el 69% fue la tasa de participación femenina a nivel, o sea, de la fuerza laboral a nivel mundial. Sin embargo, 7% fue la tasa de desempleo femenino y 14% fue la brecha salarial
de género. En el Perú, incluso, estos impactos estuvieron también acentuados por la precariedad que tenemos en el empleo en los niveles que son muy informales, ¿no? O sea, definitivamente el hecho de la pandemia y el hecho de que no tuviéramos un empleo formal incidió más para que todas estas brechas se aumentaran, ¿no? Y definitivamente este COVID hizo que existiera un factor diferenciador entre las mujeres y los hombres, porque en el caso de las mujeres, muchas de nosotras terminamos dejando el trabajo porque obviamente la situación ameritaba de que nos tuviéramos que quedar en casa, en muchos casos porque no teníamos ayuda y los niños pequeños necesitaban mucha ayuda para lo que era la parte escolar. Entonces, esto hizo que muchas personas, muchas mujeres, se tuvieran que retirar de sus trabajos o en todo caso también que tuvieran que buscar otras alternativas para trabajar, ¿no? Luego, ¿cuáles son las ventajas o las ventanas, perdón, de oportunidad en esta situación, ¿no? Si vemos que todo está medio difícil. Una ventana que se abre, por ejemplo, una oportunidad, por ejemplo, es que la próxima década de trabajo va a estar determinada en gran medida por todo lo que se habla relacionado con todas las economías que van a ser cero emisiones netas de carbono, o todo el tema también de sostenibilidad, que son lo que venimos hablando ya las empresas en estos últimos tiempos. Entonces, este estudio también nos dice de que ante esta situación van a haber muchos empleos, en el 2030 por lo menos, en 15 de los 20 sectores de esta economía se van a generar muchísimos empleos debido a este tema importante de lo que es el net zero. Pero ¿qué va a pasar? Que estos puestos de trabajo normalmente se van a producir en servicios que son normalmente el tema de construcción, manufactura, industrial, que normalmente estos sectores son más trabajados por hombres que por mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque actualmente el 31% de estos sectores emplean la fuerza laboral masculina y solo el 11% emplean la fuerza laboral femenina. Entonces, acá se abre una ventana de oportunidad en el sentido de que si se aumentara la transición o la participación de las mujeres en estos sectores, definitivamente habría también una posibilidad de cerrar esta brecha laboral que ya existe. Participación femenina en roles ejecutivos. ¿Cómo estamos en la parte de la alta dirección? En el contexto mundial se ha incrementado en forma progresiva, o sea, habemos más mujeres trabajando en la alta dirección y en los roles de directorio. En el 2021, el 31% de los cargos de alta dirección estuvieron ocupados por mujeres. Sin embargo, contra el 2004, que el porcentaje era de 19%, o sea, sí hemos hecho un gran aumento, ¿no? En pocos años, o en unos años se ha hecho un avance, pero sin embargo todavía estamos cortos, porque solamente estamos hablando del 30%. En la parte de los directorios, en el 2021, las mujeres estaban más o menos en el que representaban el 15% de los puestos de directorio. Esto según los estudios que vemos ahí en la cita. Tenemos nosotros también en este momento en proceso un estudio que vamos a sacar en el mes de abril, donde se habla del desarrollo de las mujeres en los roles de directorio en las empresas del mercado de valores del Perú. Ese estudio lo estamos trabajando en conjunto con Centrum y con la organización Women CEO. Hasta el estudio que hicimos en el 2018, en el Perú, ese porcentaje de mujeres era solamente el 10%. Vamos a ver ahora, después de 4 años, cuál ha sido el impacto, ¿no? Y si es que realmente hemos crecido. La pandemia, lamentablemente, seguramente nos ha retrasado. Y miren, a pesar de que a nivel mundial el 15% de los puestos están convocados por mujeres, solo el 4% de estos puestos representan presidentas de directorio. Ahora, ¿qué pasa en el contexto latinoamericano, no? En América Latina se coincide que la representación de mujeres disminuye a medida, digamos, de que aumenta el nivel profesional, ¿no? O sea, empezamos de repente a nivel de jefatura, podemos ser muchas, pero ya cuando va subiendo ya a nivel gerencial o a nivel de directorio, ya empezamos a disminuir. Solo el 26% de los altos directivos y solo el 18% de ellos son mujeres. El 19.9% de las empresas de la región cuenta solo con una gerente general mujer.
Y esta proporción va disminuyendo cuando se tratan de empresas grandes. O sea, las empresas grandes normalmente los roles más altos son ocupados por hombres. Y en América Latina, que es la región que ha experimentado un mayor aumento del porcentaje de mujeres en el alta dirección, con un incremento de un 8% respecto a lo que estaba en el 2019, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? En el caso peruano, las posiciones de gerencia y la gerencia general continúan siendo cubiertas en su mayoría por hombres. En cuanto a las posiciones gerenciales, solo el 30% estuvo cubierto por mujeres y el 70% por hombres, y el 14% de las posiciones de gerencia general, solamente el 14% fueron cubiertos por mujeres y el 86% por hombres. O sea, de todas maneras, como verán, el reto que tenemos es muy amplio todavía, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de la diversidad? ¿Por qué hablamos tanto de este tema y por qué creemos realmente que debemos promoverlo? Porque las empresas que promueven diversidad definitivamente tienen ciertas características, ¿no? Primero, obtienen mejores ganancias, tienen 1.4 veces más ingresos, 120% más de capacidad para alcanzar sus objetivos, 27% más de probabilidad de superar a sus pares en la creación de valor a largo plazo. Son más productivas e eficientes, 26% más colaborativas, o sea, colaboración en equipo, 18% más comprometidas, 4.6 veces más tienen probabilidades de realizar su trabajo y de sentirse escuchados o escuchadas. Atraen al talento y reducen la rotación. O sea, 22% más baja rotación que las empresas que son no inclusivas. O sea, la gente se compromete más, ¿no? Por lo tanto, su índice de permanencia es más alto. 1.19 veces más intención de quedarse, el índice de permanencia que les decía. Y 1.57 veces más colaboración entre los equipos. O sea, como que hay más unión o más trabajo en equipo en general. Ahora, ¿cuál es la importancia de la participación femenina en la alta dirección? Primero, que los procesos de toma de decisiones se toman más colaborativos. Segundo, que se impulsa a tener mejor relación con los accionistas, el desempeño de la empresa, etcétera. Se promueven niveles más altos también de satisfacción con los clientes y los empleados, así también como la reputación en el mercado. ¿Y cuál es la participación? Cuando las mujeres, se representan en no menos del 40% de la alta dirección, en todos los niveles tienen 9% más probabilidades de sentirse incluidas, 10% más probabilidades de sentirse alentadas y apoyadas en su desarrollo profesional, y 12% más probabilidades de informar sobre altos niveles de bienestar laboral. Ahora, ¿cuáles son las rutas o los retos, o dificultades que tienen las mujeres cuando van yendo a este trayecto a los puestos de más ejecutivos, ¿no? Primero, pueden existir que la empresa no tenga o haya ausencia de las políticas de equidad de género en las empresas. Eso también es un reto para las mujeres, porque si esto no existe, el tema se complica más. También puede pasar que la cultura organizacional no reconozca este aporte de liderazgo de la mujer. Puede pasar que hayan falta de referentes, o sea, no existen mujeres y por lo tanto se piensa de que no existen mujeres para la toma de decisiones o no sean necesarias. Dificultad para la conciliación de vida laboral y familiar. Muchas veces se piensa que porque es mujer no va a poder hacer ambas cosas. Pocos esfuerzos en la creación de redes para alcanzar en puestos de liderazgo. Normalmente las mujeres no tenemos, en el pasado no hemos hecho mucho networking, y sí es importante tener esos relacionamientos, esa creación de redes para poder tener también referentes y para poder tener esos contactos que se necesitan para avanzar profesionalmente, ¿no? Falta de capacitación y sensibilización sobre el liderazgo femenino. De repente las personas de la empresa no lo entienden. Ausencia o de solicitudes de trabajo flexible. Muchas veces cuando las empresas tienen trabajos flexibles, la oportunidad de la mujer es muchísimo más amplia, se compromete más y puede rendir mejor. Y los procesos de selección y promoción que muchas veces están sesgados en términos de género. O sea, a veces no lo decimos, pero preferimos que no hayan mujeres en la terna, ¿no? Entonces, justamente ese es uno de los puntos y uno de los retos que tiene que tener la empresa. Siempre ver que dentro del marco de la selección existan diferentes tipos de candidatos. Ahora,
Y para no hablar solamente de cómo estamos, el tema es qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto empiece a cambiar? Desde las empresas, desarrollar políticas salariales de crecimiento profesional, líneas de carrera, que promuevan esta disminución de la brecha de género, que todos los colaboradores, hombre o mujer, tengamos claras cuáles son las reglas y en base a eso podemos avanzar. Generar foros de discusión, ¿no? Donde las mujeres líderes puedan compartir sus experiencias. O sea, estas mujeres líderes tienen que servir también tipo como mentoras o como role model para otros, para que se puedan inspirar y ir por ese camino. Promover igualdad salarial. O sea, las empresas mismas somos las que debemos evitar que hayan esas diferencias tan grandes si es que se trata del mismo puesto. O sea, ahí nos tenemos que ver si es hombre o mujer, sino darle privilegio al talento. Entonces, promover esta igualdad salarial mediante creación de bandas y ajustes que sean realmente relacionadas al puesto y no a la persona. Implementar programas de mentoring que puedan acompañar también a estas futuras líderes que van a ser las próximas empresarias que van a tener liderazgo, entonces poderlos ayudar a avanzar. Involucrar a los hombres también en este grupo para poder que esto no sea solo un tema de mujeres, sino es un tema en conjunto. Considerar la carga de los cuidados personal y promover la cultura del trabajo flexible, ¿no? O sea, siempre cuando se habla de la economía del cuidado, se está hablando también del tema de que la mujer como madre tiene que estar dedicada a la familia. Pero acá también lo que deben promover las empresas es también esta ayuda o esta guía coparental para que ambos, tanto papá o mamá, tengan la responsabilidad general de la familia, ¿no? En la sociedad, ¿qué podemos hacer? Crear conciencia definitivamente de que este es un tema importante, hay que hablarlo, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y sobre todo cuando se tratan de estas posiciones de alta dirección. Enfatizar referentes mujeres, hacer visible a estas personas, posicionarlas como líderes, como personas de poder, para que también sirvan, como digo, de referentes e inspiración para otros. Aliviar las limitaciones del tiempo de la mujer, considerando esta corresponsabilidad, que es la que mencionaba hace un rato, y eliminar estos paradigmas de género que a veces pueden encasillar a las mujeres en algunos roles, ¿no? Que uno dice, ella tiene que hacer esto, pero no es verdad, sino que simplemente es un sesgo que uno tiene. Como mujeres, ¿qué podemos hacer? Nosotras también tenemos que tener responsabilidad ante esto y tener un enfoque más estratégico de nuestra trayectoria profesional, ¿no? Hacernos retos, ponernos objetivos, tener un propósito, ¿no? Para poder, en base a eso, seguir nuestra trayectoria y hacer una línea de carrera que finalmente va a ser algo de lo cual nosotros nos vamos a sentir orgullosos. Tener objetivos claros, a dónde queremos llegar. Proactivas en la búsqueda de oportunidades. A veces nosotras mismas nos limitamos, ¿no? Pensamos que no vamos a poder hacer tal cosa. Sin embargo, tenemos todas las condiciones para hacerlas. Entonces, tenemos que creérnosla. Desarrollar activamente el networking, como les decía hace un rato, el relacionamiento es súper importante. Todas esas redes de contacto las tenemos que explotar. Romper techos y paredes de cristal, no pensar de que como digo, autobloquearnos nosotras mismas. Y buscar alianzas y fortalecer lazos entre líderes, ¿no? Nosotras solas no lo vamos a poder hacer, entonces necesitamos aliarnos a las personas referentes de nuestro entorno, sean hombres o mujeres. ¿Y qué podemos hacer como hombres también, no? O sea, porque no solamente es esto la mujer, la sociedad, la empresa, sino también nosotros como hombres, ¿qué podemos hacer? Y muchos se refieren, en el caso del hombre, al hogar, ¿no? Porque el hombre normalmente siempre está pensado desde el punto de vista profesional al trabajo. Pero no, acá también tenemos hombres ahora vemos muchas parejas donde tanto papá y mamá tienen esta paternidad más activa, o sea, o lo hace la mujer como mamá o lo hace el hombre como padre, pero ayudamos a nuestros hijos. Entonces, ejercer esas paternidades activas, asumir un rol más activo en la participación de las labores del hogar, ¿no? O sea, el hombre tiene que ayudar y muchas veces las mujeres no los dejamos porque decimos, no, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero aquí en este caso es cómo nos ayudamos mutuamente. Entonces también nosotras como mujeres permitir que nuestros esposos o nuestra pareja pueda ayudarnos en este rol que en el fondo nos une como familia también y nos une como pareja. Como hombres de las empresas, autocuestionar los propios sesgos inconscientes. A veces uno como hombre no se da cuenta que sí tiene sesgos. Entonces, cuestionémonos, ¿no? Y cuestionémonos y démonos cuenta de que no debemos tener esos sesgos. Escuchar con empatía los desafíos que afrontan las mujeres. A veces decimos, ay, mira, ella se está quejando, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que hay realmente un problema ahí.
Entonces debemos ser un poco más empáticos, escuchar qué cosa es lo que pasa y en base a eso poder tomar algunas decisiones y ayudar a la persona que nos necesita, ¿no? Otorgar muchas veces el crédito a las mujeres, a veces no lo hacemos. O sea, la mujer como tal muchas veces no dice, yo he hecho esto, pero el hombre sí lo puede decir y nos puede ayudar también, como que dice, a reventarnos cohetes, ¿no? A darnos cuenta de que realmente podemos hacerlo y tenemos el crédito y felicitarnos por haber hecho algún trabajo. Y participar en estas iniciativas de equidad de género. Como les digo, reuniones entre mujeres para hablar de mujeres no ayuda mucho. Pero si tuviéramos en una reunión, sí, hombres y mujeres, y pudiéramos discutir esto, entonces avanzaríamos mucho mejor. Y bueno, ahora sí, un poco respetuosa del tiempo, he corrido un poco porque pensé que tenía solo 20 minutos, entonces ya para terminar, básicamente las conclusiones a las que vamos a llegar con esta charla es, primero, el mercado laboral tiende a mantener estas culturas inflexibles, a veces dominadas por nuestros hombres y poco utilizan a veces también este desarrollo profesional de las mujeres. Entonces tenemos que trabajar a favor de que eso termine y eso realmente más adelante, en algunos años, ya no estemos hablando de esto. En un mercado laboral cambiante y con tendencia a la innovación, es muy importante apoyar la transformación esta de percibir que las mujeres están encasilladas en un tema, ¿no? O sea, yo creo que tanto que hablamos en este momento de innovación, la tecnología, los entornos diferentes, entonces nosotros también tenemos que permitirnos dar ese paso de que la mujer efectivamente es una persona que aporta. Durante los últimos 20 años se ha producido un incremento lento, pero sostenido de la participación femenina en cargos ejecutivos. Debemos continuar y es más, ojalá que ya no nos pase algo tan feo como la pandemia, que realmente nos permita a las empresas y a la comunidad seguir avanzando en esto. Y finalmente los hombres pueden asumir un rol activo en esta promoción de la equidad de género. Entonces, dejémoslos a ellos también que nos ayuden, porque sin ellos no vamos a poder hacer nada. Y finalmente, para dejarlos con una cita simplemente que me pareció bien interesante y bonita, decía, ¿no? Para incluir a las mujeres en la economía mundial se requiere tomar medidas. Y dice, la próxima vez que alguien te pregunte dónde están las mujeres, podremos decir con orgullo, en el salón del directorio. Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Listo, Gemma, muchas gracias, muy interesante. Ya tengo acá apuntadas un par de preguntas, pero la vamos a dejar para el final, para Perfecto. ver nuestro orden. Y ahora, Mariana, encantado de escucharte. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a la Universidad de Lima también por esta oportunidad. Como les comentó Eduardo en un inicio, mi presentación tiene una mirada bastante más personal. De hecho, les voy a contar un poco de cómo he enfrentado yo mi carrera como mujer, cuál ha sido mi foco, cuál ha sido mi aporte para ayudar en la equidad de género también, cómo el MBA me ha ayudado a dar este salto que quería como líder y finalmente como a consolidarme como profesional en este mundo, ¿no? Así que, bueno, lo que les voy a contar tampoco es una receta, sino más bien es lo que me ha funcionado a mí y ojalá poder inspirar a algunas mujeres aquí. Bueno, entonces para empezar me presento con un poco más de detalle. Soy ingeniera industrial de la Universidad de Lima. Me gradué de la universidad hace alrededor de 8 años y he hecho un MBA en London Business School. Me gradué en el 2020, de hecho de manera remota por COVID, y recién el año pasado logré tener mi graduación real. Voy más de 7 años en el mercado laboral. He visto muchos temas de consumo, temas de banca y consultoría bien asociada a estos dos temas. Obviamente en mi último trabajo en McKinsey. He pasado por trabajos corporativos, como lo ven en mi primer trabajo en Jambal. Hice muchos temas de marketing y business intelligence y ahí básicamente lo que pude aprender es que no me gustaba mucho el trabajo corporativo. Quería un ambiente muchísimo más fast-paced, acelerado y dinámico. De ahí mi segundo salto fue al banco de crédito, donde vi muchos más temas de transformación, desarrollo de productos digitales, muy cerca del cliente para innovar, basándonos en cómo nos acercamos más al cliente, cómo somos más clientes céntricos. Ahí sí estuve en un ambiente muchísimo más acelerado, me inicié como líder y le agarré todo este gusto a los temas de digitalización y bancarización, o de la digitalización para poder bancarizar
al Perú o en general como a nivel mundial. Y finalmente, mi último trabajo, el trabajo donde estoy ahora, es un trabajo muchísimo más cercano al cliente. Me he ido acercando mucho más al cliente, desde un trabajo corporativo hasta un trabajo de desarrollo basado en el cliente, y ahora a estar muy de cerca con el cliente, co-crear con el cliente las soluciones para los retos más importantes que tienen. Y en McKinsey me he enfocado muchísimo en digital y en banca, muy asociado a mis trabajos previos, ¿no? Entonces, en resumen, he estado en varias empresas en términos de consumo y el sector financiero, y ahora en consultoría, y me he ido acercando más al cliente porque creo que eso es una de las cosas que más me gusta hacer, o sea, poder ayudar y co-crear con ellos, y también irme hacia un mundo muchísimo más dinámico y más rápido, ¿no? Más acelerado. En el camino laboral y de reflexión en estos últimos como 7, 8 años que he tenido, creo que he logrado descifrar y consolidar 3 de mis valores más importantes, que están muy en línea con las pasiones y prioridades que puedo poner acá, ¿no? Y que es una recomendación que le quiero dar a muchas mujeres, ¿no? Encontrar realmente cuáles son estos pilares o esos valores que van a ser como tu norte para poder desarrollar tu carrera. Mi primer valor es la superación, ¿no? Dar lo mejor de mí independiente del rubro donde esté, de la empresa donde esté, frente a un proyecto, frente a una maestría, un tema desconocido, una triatlón, como pueden ver acá, ¿no? Llevarme al siguiente nivel en términos personales y profesionales es parte de mi ADN, ¿no? Mi segundo valor es mi bienestar. Como pueden ver acá, el bienestar no solo personal o individual, sino también mi bienestar un poco más asociado a el deporte, tener tiempo de calidad, pasar tiempo con mi familia, tener una reflexión personal, estar con mi esposo, con mis hermanos, con mis papás, mis amigas. Y mi tercer valor es el poder generar un impacto positivo, ¿no? O sea, poder give back a la comunidad. Y si ven en las dos fotos de arriba al lado izquierdo, es con un grupo de mujeres, porque ahora les voy a contar un poco más a detalle, pero me apasiona muchísimo el empoderamiento femenino y poder dar parte de mis aprendizajes a lo largo de mi carrera a ellas, ¿no? Y poder transferirle algunas habilidades. No ha sido tarea fácil poder tener esta claridad de cuáles son mis valores o cuál es mi estrella norte, si lo queremos poner de esa manera, pero para mí lo más importante para guiar tu carrera profesional es poder encontrar un lugar donde todos tus valores puedan conversar y donde todos tus valores puedan estar balanceados, ¿no? Entonces, para seguir con la presentación, quería hablarles de 3 temas puntuales, o sea, ya que el preámbulo fue un poquito largo. Primero, el MBA como salto en la vida profesional. Segundo, todo el tema del empoderamiento femenino, que Juana nos ha contado bastante el tema con unos facts muy relevantes. Y el tercero, cómo ha sido esta ruta hasta convertirme en líder, que no ha sido hace tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que estas recomendaciones les podrían servir. Listo. Creo que no puedo. Perfecto. Entonces, el MBA, ¿no? El MBA para mí fue un gran salto en mi carrera profesional. Lo hice hace como 4 o 5 años y me encanta autodenominarme como aprendiz constante, ¿no? Es un término que he escuchado mucho y que últimamente, o sea, de cierta manera afirma que si es que no sé algo, soy capaz de aprender, ¿no? Entonces, quiero comentarles sobre un estudio que se ha hecho en McKinsey hace poco sobre Great Attrition, Great Attraction, básicamente sobre las oportunidades de atraer talento luego de la coyuntura y de COVID, en el que decía que 40% de los peruanos consideran salir de sus trabajos en los próximos 3 a 6 meses, ¿no? Y el 53% de ellos quieren salir por falta de desarrollo profesional dentro de sus trabajos, y el 44% por, bueno, inadecuada compensación, ¿no? Entonces, eso me hizo realmente pensar como la importancia que tuvo el MBA dentro de mi carrera, ¿no? Porque de cierta manera me ayudó a upskill o a generar nuevas capacidades, y además
como lo menciono en el primer punto, tiene un reconocimiento del mercado muy importante, ¿no? Entonces, en resumen, el MBA lo que me dio a mí y lo que yo creo que le da a todas las personas que lo hacen, y creo que también dándole un poco de como esta visión como mujer, es uno, tener este reconocimiento del mercado y darme cuenta que el mercado, independientemente de si soy hombre o soy mujer, me van a reconocer de la misma manera, ¿no? Y es un salto sustancial en mi valor como profesional, inclusive puede llegar a duplicar tu compensación pre-MBA, ¿no? El segundo punto es el crecimiento personal y profesional. A mí me ayudó muchísimo el MBA a poder entender quién soy yo como profesional, quién quiero ser yo como líder, a crear y a consolidar esas capacidades de liderazgo, y también entender cuáles son mis oportunidades de mejora y cuáles son mis fortalezas para poder realmente enfocarme en mis fortalezas y poder definir cuál es el estilo de líder que yo quiero ser, ¿no? Y de hecho, algo interesante aquí es, estaba revisando algunos números y en estudios de Fortune y de Time, hay alrededor de 35% de mujeres en MBAs a nivel global. Entonces, creo que también es un edge importante, es una oportunidad importante para las mujeres para poder irse al MBA y realmente como poder destacar, ¿no? O sea, todavía eso es como es un beneficio el ser mujer en este tipo de ambientes. Y el último punto es el network o la red, ¿no? Que lo mencionaba Juana en su presentación, que básicamente me dio un acceso infinito a una red de profesionales destacados, a una red de empresas de puestos muy relevantes a nivel global. Solo en mi MBA habían 480 personas que estaban dentro de mi misma clase, entonces, y de 74 diferentes países. Entonces, esa red realmente es muy relevante si es que tú quieres seguir desarrollándote en tu carrera profesional, independiente de la meta que tengas, ¿no? El segundo punto era mi foco en el empoderamiento femenino. O sea, de hecho, yo siempre he tenido una visión bien clara de quién quería ser como profesional y también tenía una visión bien clara de que quería tratar de llevar de la mano a algunas personas conmigo en el camino, ¿no? El por qué creo que lo mencionó Juana bastante claro en la presentación pasada, ¿no? Hay una brecha muy grande entre mujeres en roles de liderazgo versus hombres en roles de liderazgo, inclusive en Perú esa brecha es inclusive más grande, ¿no? Yo creo que el segundo tema es el poder compartir herramientas prácticas y tácticas a mujeres para sobrevivir el día a día laboral. O sea, lo que me di cuenta al irme al MBA o al salir un poco del Perú fue que sí habían muchos role models de mujeres en posiciones de liderazgo afuera, y había mucho más acceso a herramientas para poder capacitarse ellas mismas, para poder saber cómo network, para poder negociar sueldos, para hablar con sus jefes, para prepararse para entrevistas, que no necesariamente fue algo que yo vi aquí. Entonces yo me sentí en la responsabilidad de, al regresar al Perú, tener que compartir eso. Y creo que el tercer punto es asegurar que una voz puede unificar los pedidos y dar una mejor experiencia a la mujer, ¿no? Y este punto está muchísimo más asociado a cómo yo estoy ayudando al empoderamiento femenino dentro de mi empresa. Entonces, para contarles un poco de las cosas que he estado haciendo para poder atacar a este problema, es uno, dentro del mismo MBA, me rodeé de muchas mujeres que les encantaba este mismo propósito, ¿no? Entonces fui líder de desarrollo personal y profesional dentro del equipo de Women in Business o del club de Women in Business de mi universidad. Lo segundo es post-MBA, creé Lidera, que básicamente es una comunidad donde se comparten, o donde yo y mi cofundadora compartimos herramientas para que las mujeres puedan en su día a día, como sobrevivir a su día a día, entre comillas, ¿no? Es decir, damos tips para que ellas puedan negociar sus sueldos, para que ellas puedan tener estas conversaciones difíciles, para que ellas puedan armar su perfil de LinkedIn. El tercer punto es, he sido mentora en instituciones de manera individual. No sé si todas conocen Laboratoria, pero es una empresa que se dedica a upskill o a capacitar a mujeres, o virar su experiencia laboral hacia roles tech, y ahí fui mentora. Y como último punto, dentro de mi empresa actual,
también soy líder de todo este grupo de diversidad de la oficina de Lima, donde hacemos diversos temas, ¿no? Vemos temas de mentoría, vemos temas de flexibilidad, vemos temas de conectividad entre las mujeres de la oficina, ¿no? De hecho, es muy importante que las mujeres se sientan seguras y es muy importante esta flexibilidad. De hecho, en este mismo estudio que les comentaba de McKinsey, un par de datos importantes es las personas se quedarían en las empresas, o sea, el 30% de las personas se quedarían en las empresas por la flexibilidad y el 37% de las personas se quedarían en las empresas porque les parece un ambiente seguro. Entonces, en este punto de empoderamiento femenino yo me siento con la responsabilidad de, al haber caminado 8 años en mi carrera profesional, poder dar también o retribuir todo este camino y apoyar a algunas mujeres en su propio camino, ¿no? Y como último punto, quería contarles un poco, porque lo tengo bastante fresco, es cuáles han sido mis aprendizajes mirando hacia atrás, como coworker o como trabajadora de una empresa, como líder, y finalmente balanceando esto personal y profesional y los valores que les mencionaba en un inicio, ¿no? Entonces, estas son cosas un poco más tácticas, pero que igual me gustaría compartirlas como un mensaje principal, ¿no? Entonces, como trabajadora, creo que cinco temas muy importantes. Uno, no tomar a la ligera el lugar de las prácticas. Yo tuve bastante suerte, creo, y creo que acá también podemos apalancar muchísimo en la Universidad de Lima porque creo que tienen una red importante de empresas, es poder elegir bien dónde empiezas tu carrera profesional. Creo que es clave para seguir escalando y cambiando de industrias o en la misma industria en diferentes empresas. Lo segundo es no tener miedo a preguntar. Como mujeres, por lo general, nos da muchísimo más miedo levantar la voz y hacer las preguntas, así sean lo más tonta que sean las preguntas, ¿no? Tercero, tu jefe es muy importante. O sea, si no tienes la potestad de poder elegirlo, al menos trata de asociarte con personas que realmente son un role model para ti, ¿no? Que creo que de cierta manera está asociado al punto 4. Y el punto 5 es no le tengas miedo al feedback. De hecho, eso es algo que he aprendido ahora en mi rol en McKinsey. En McKinsey el feedback es algo constante. Cada 2 semanas yo tengo feedback con mis líderes y también con mi equipo. Y de esa manera ha ayudado a romper un poco esta coraza del feedback y del miedo a que te digan cuáles son tus oportunidades de mejora. Como líder, 5 temas también. Lo primero es tu equipo es lo más importante. Y asegurar su crecimiento, asegurar que eres una mentora, eres una guía, eres una sponsor, y ayudarlas a crear también su red profesional. Lo segundo es ser bien directa y ser vulnerable a la vez, ¿no? Creo que como mujeres también eso es un reto, porque a veces cuando somos demasiado directas nos dicen que somos muy frías, y cuando somos muy vulnerables también nos juzgan. Entonces es importante poder encontrar ese balance. El tercero, asociado a lo de trabajadora, es dar feedback y también pedirlo a mi equipo y a mis líderes. Cuarto, asegurar de seguir teniendo mentores y seguir teniendo role models independiente del rol que tengas, independiente del rango que tengas. Y el quinto es pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a tus líderes y pedir ayuda a tu equipo. Y finalmente, balanceando lo personal y lo profesional, para mí son 3 cosas importantes, ¿no? Uno, la definición de mis límites y mis prioridades, para poder asegurar que yo estoy bien y que yo estoy definiendo cuáles son los criterios para poder seguir avanzando en mi carrera. Lo segundo es asegurar un tiempo para ti, un tiempo para reflexionar, un tiempo para ver cuáles son tus siguientes pasos, un tiempo para cuidar tu energía. Y lo tercero es, asociado al segundo, asegurar tu bienestar, ¿no? Cuidar todos tus ciclos. De hecho, mi último trabajo es un trabajo muy demandante en este aspecto, y lo que he aprendido con el tiempo es que tengo que respetar muy bien cuáles son mis límites y mis prioridades aquí, ¿no? Y yo creo que como mensaje final, porque también estoy sobre la hora, sobre los últimos 3 temas de los que hablé, el MBA como salto en la vida profesional, el foco en empoderamiento femenino y mis aprendizajes como líder, creo que en el tema del MBA, yo creo que es un paso muy importante o un reto muy importante que puedes tomar si quieres cambiar
tu carrera, si quieres subir de nivel profesionalmente, si quieres consolidarte como líder, puede ser un muy buen medio, y creo que como mujer está bastante bien visto y de cierta manera puedes como tú ser una referente en ese punto, ¿no? El foco en empoderamiento femenino, yo creo que, como decía Juana también en su presentación anterior, desde donde estés puedes contribuir para crear un mundo más inclusivo. Yo lo estoy haciendo desde los lugares donde he estado, y lo voy a continuar haciendo así. Y lo tercero, mis aprendizajes como líder, pues creo que lo más importante es estar bien preparada para los retos y los saltos profesionales que tengas, y tener una red de soporte, una red de mentores, y poder confiar en tu equipo y en tus líderes. Y ya, eso es. Buenísimo, Mariana, muchas gracias. Primero agradecerle a las dos que han cumplido muy bien con los tiempos, que siempre es importante en los webinars. Acá tenemos algunas preguntas, pero antes de pasar a las preguntas de los que nos están acompañando en el webinar, yo quiero hacerle una pregunta a Juana y una pregunta a Mariana. Comenzamos contigo, Juana. ¿Por qué, si todos los números nos dicen que a las empresas les va mejor con más mujeres, no hay más mujeres? Pareciera algo tan simple como una ecuación, 2 más 2, 4, ¿no? ¿Qué es lo que evita que haya una mayor velocidad en el avance? Porque hemos hablado que las cifras han estado mejorando de manera lenta, pero han estado mejorando. Ha habido una caída con el tema de la pandemia. Pero a mí se me hace muy difícil, soy ingeniero industrial, hombre de números, si 2 más 2 es 4 y agrega valor, ¿por qué esto no avanza más rápido, Juan? Ok. Yo creo, Eduardo, que acá hay mucho tema cultural, ¿no? O sea, hay países en donde ya esta situación ya no, ni siquiera es conversada, porque ya simplemente no existe. Pero nosotros como país todavía tenemos una parte cultural que tenemos que cambiar. En algunos casos parece mentira, pero el machismo nos avanza en el sentido de que no se piensa de que existe un problema. Y yo creo que acá justamente la parte importante y la parte en donde las empresas están poniendo su granito de arena, hay muchas empresas del sector privado que empezaron con este tema, digamos, hace unos 5, 6, de repente hasta 8 años, y al comienzo la percepción incluso de los líderes era como que, pero si no hay problema, o sea, ¿por qué me traen esto a la mesa si no existe un problema, ¿no? Pero poco a poco, ya como dices tú, con los números, te ibas dando cuenta que sí había el problema, pues, ¿no? Porque efectivamente empezaban las mujeres a trabajar, incluso nosotros mismos en la firma, en PwC, PwC es una firma de auditoría, y como ustedes saben, por muchos años los auditores siempre han sido, los socios eran auditores en su terno, ¿no? Y bien vestidos, y tú veías el socio y siempre el socio tenía que ser un hombre. Nosotros mismos no nos habíamos preguntado por qué pasaba eso, ¿no? Pero simplemente por consecuencia, por cosa normal, las mujeres llegábamos simplemente hasta gerentes, y ya luego de ser gerentes nos retirábamos porque también venía la siguiente pensamiento, que era, ya se casó, va a tener su hijo, ya se va a su casa. O sea, es así, ¿no? O sea, como que uno no tenía ni la posibilidad, ni tampoco la facilidad para poder quedarte, porque obviamente si tenías que cuidar a tu familia, entonces obviamente no ibas a tener el tiempo. Entonces, creo que eso ha sido algo que nos ha retrasado, y lo peor de todo es que nadie se daba cuenta, o sea, ni nosotras mismas las mujeres nos dábamos cuenta. O sea, era normal que tú llegaras a cierto nivel y dijeras, no, me tengo que ir a mi casa porque tengo que ver a mis hijos que son chiquitos. Era como que normal, ¿no? Pero yo creo que esa normalidad al final cambió. ¿Por qué? Porque nosotras al empezar a estudiar, a trabajar, a tratar de también desarrollarnos, nos dimos cuenta de que también, pues no, o sea, somos un ser humano, o sea, no es que somos solamente mamá. Y así como el hombre no solamente es director o es ejecutivo, también es papá. Entonces, creo que ahí es donde entra el punto importante de esto que uno dice, que tienes que darte cuenta y tienes que reflexionar para que esos sesgos que uno tiene desde niño vayan cambiando. Si tú te pones a ver ahora las generaciones nuevas, yo ahorita estoy hablando de lo que pasaba de repente hace 20, 30 años atrás, pero ya Mariana tiene otra idea porque Mariana es más joven, y las generaciones jóvenes, yo tengo
un sobrino joven que tiene sus hijos pequeños, un chiquito de 4 años y una bebita pequeñita, y yo lo veo a mi sobrino cambiando pañal y dando la leche y calentando la comida, o sea, y es para ellos, o sea, para la pareja es algo normal, o sea, mi sobrina está dando así clases o dictando cursos así como yo, y mi sobrino está dándole de la lechitecita a la bebita y poniéndola a dormir. Cosa que ya es algo que tú dices, bueno, qué bien, porque justamente esa coparentalidad familiar es la que va a hacer de que al final los dos surjan. No va a surgir uno solo, sino van a surgir los dos. Y los dos como profesionales van a poder rendir y los dos como profesionales van a poder darle valor a la empresa. Entonces, y ya esto va más allá de las empresas. Creo que este tema, a diferencia de otros, este tema va más allá de lo que es una empresa sola, porque en el fondo lo que estás haciendo es un impacto a la sociedad, un impacto a la comunidad, un impacto al país, y ya si quieres ir pues hasta el mundo, ¿no? Porque es un cambio de mentalidad. Si tú no tienes ese cambio de mentalidad y si tú no estás educando a las nuevas generaciones hacia eso, entonces, como dices tú, van a seguir pasando los años y no vamos a avanzar, ¿no? Excelente, gracias Juana. Mariana, una pregunta para ti. Oye, está claro, tú eres una joven profesional con una brillante carrera. Me ha encantado las sugerencias, los pensamientos que has dado sobre cómo alcanzar las metas. Yo te quisiera hacer una pregunta desde otra óptica, ¿no? En profesionales de tu edad, en profesionales de los rubros donde has trabajado, ¿cuáles son las taras? ¿Cuáles son los lastres que hacen que muchas mujeres no se animen a dar el salto y avanzar a puestos directivos? A ver, es una pregunta difícil. Pero yo creo que te puedo decir, para mí, cuál es el tema más importante y que creo que ha sido, o de repente los dos temas más importantes. El primer tema es que en los rubros en donde he ejercido, no necesariamente he visto a muchas mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, es difícil tratar de proyectarte en un rol si es que no tienes a una persona que de cierta manera ejerce ese rol, pero como que hace una figura 10 años, o sea, o cumple como si una figura de 10 años más adelante, ¿no? O sea, en la carrera. No sé si lo expliqué bien, pero de cierta manera eso es una tara que he visto en muchos de mis coworkers, en las empresas donde he estado, en especial mujeres, y que creo que de cierta manera el MBA me ayudó a romper un poco esa tara que tenía, ¿no? Porque creo que me di cuenta que era algo muy ligado a la cultura, en general a la cultura peruana. O sea, sé que es un tema global, pero la cultura peruana y la cultura latinoamericana es mucho más dura en ese aspecto, ¿no? Entonces, o sea, como decía Juana, yo me siento súper identificada con lo que sucede en su empresa, porque en la mía también, solo el 15% de las mujeres ejercen roles de liderazgo, ¿no? Entonces, el no tener un role model para mí era una tara, y por eso ahora yo trato de yo ser el role model, ¿no? O sea, como que hay que una misma romper la barrera y una misma empezar a ir probando cuál puede ser la manera en la que funciona, pero obviamente es un camino desconocido, ¿no? Entonces creo que eso es la principal tara que veo. Y la segunda tara es, yo creo que también está asociada a la mentalidad y a cómo la mujer ha sido de cierta manera criada o capacitada, ¿no? Yo veo a muchos hombres muchísimo más abiertos a conectar, a hablarle de tú a un líder, a negociar un salario. Entonces, ese tipo de, no, o sea, yo creo que también es muy asociado al primer punto de tener que enfrentarte a líderes del otro sexo, pero creo que la segunda está muy asociada a los comportamientos, ¿no? A ser mucho más cohibidas en términos de tener estas conversaciones difíciles,
pero porque también está asociado que a las mujeres, por lo general, se les ve mucho más junior de lo que son. Entonces es un tema cultural, un tema de mentalidad, pero para mí esos dos son los grandes blockers para poder seguir escalando. Perfecto, Mariana, muchas gracias, súper claro. Ahora vamos con algunas preguntas de los asistentes. A ver, para Mariana, como mujer profesional, ¿qué barreras has encontrado y qué oportunidades encuentras ahora? Como mujer profesional, ¿qué barreras he encontrado? Yo creo que está muy asociada a la última pregunta que hice, ¿no? O sea, creo que he tenido que esforzarme un poco más para ser mucho más clara, mucho más directa, eh, prepararme, o sea, sobreprepararme para algunas reuniones, porque tenía que enfrentar a muchos líderes más senior y hombres, por lo general. Me acuerdo perfecto de haber estado en un proyecto de consultoría en Chile. Yo era la única mujer, 40 hombres de más de 40 años, y obviamente se les ocurre hacer bromas a la mujer, a la única mujer, ¿no? Entonces, creo que tratar de superar, o sea, son barreras como del día a día, que creo que si es que tienes una visión clara de a dónde quieres llegar, independiente si tienes un role model o no, creo que son fáciles, ¿no? Pero sí, creo que para mí han sido relativamente fáciles, pero porque también he estado muy acompañada de muchos mentores que me han ayudado, ¿no? Y yo creo que oportunidades que veo ahora, creo que ya habiendo pasado ese momento duro, para mí ya se abrió la puerta de todas las oportunidades, ¿no? Porque ahora me posiciono como una persona que está descubriendo el camino y no una persona que va a seguir el camino del otro, ¿no? Perfecto, gracias, Mariana. A ver, una pregunta para Juana. En tu primer trabajo, ¿qué expectativas tuviste al empezar y cómo te sientes ahora? Ok, bueno, miren, hay un tema importante, es mi expectativa cuando yo empecé a trabajar, les soy honesta que mi expectativa era aprender, que creo que es diferente a la expectativa que tienen ahora los jóvenes, ¿no? Antes nosotros empezábamos y decíamos, quiero aprender. ¿Y por qué tenías que aprender? Porque tú querías tener experiencia para después seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo tengo un caso muy particular. ¿En qué sentido? En que, como dice Mariana, yo sí me he dado cuenta también que cuando yo empecé a trabajar y yo era chiquilla, o sea, yo estaba tipo practicante, o de repente por ahí asistente, ¿no? A mí desde chica siempre tuve la suerte de que por algún motivo caía en situaciones en donde yo tenía que estar con personas más grandes, o sea, con personas, con líderes, con directores, con gerentes. Entonces yo me acuerdo bastante de que cuando yo entraba con las personas, siempre me tocaba entrar con hombres, ¿no? A las reuniones. Entonces yo me acuerdo bastante de cuando yo entraba a las reuniones con los hombres, siempre en el momento de la conversación incluso, a mí ni me miraban, ¿no? O sea, porque la conversación era entre ellos, o sea, yo no existía. Entonces, ahí es donde entra qué cosa es lo que yo pensaba, ¿no? Yo decía, no, es que yo, aparte de aprender, una de mis expectativas era llegar a avanzar. O sea, yo no quería quedarme haciendo una actividad para toda la vida, yo quería hacer una línea de carrera. Entonces, en el primer trabajo que yo estuve, yo entré, yo soy contadora de la de Lima, como bien dijo Eduardo. Entonces yo entré en la parte de contabilidad y yo trabajaba bien y hacía bien mi trabajo, pero era una empresa familiar. Entonces una de las cosas que yo pensaba era, decía, yo era pequeña, recién aprendiendo y todas las personas que estaban ahí tenían muchos años. Entonces lo primero que yo dije es, si yo me quedo en esta empresa, lo que va a pasar es que voy a tener que esperar que todititos pues se vayan para yo avanzar y ya iban a pasar 20 años y voy a seguir sentada haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no. Entonces agarré ahí, pensé y ahí fue donde me empecé a mover. Y luego, bueno, después de las movidas llegué a PwC. Y cuando llegué a PwC, entré como practicante y una de las cosas que yo, ahí cuando entré dije, no, yo quiero hacer carrera acá. Y me salieron muchos trabajos, o sea, posibilidades de trabajos para otras firmas, para otras empresas, pero yo nunca me fui. ¿Por qué? Porque PwC, a diferencia de otras empresas, te da mucho conocimiento de diferentes empresas, diferentes personas, diferentes sectores. Entonces, en ese momento es donde yo decía, acá yo tengo que crecer. ¿Y cuál fue la limitación o las barreras, como decía Mariana, que yo tuve que pasar, ¿no? Tal cual lo dice ella, o sea,
para que a ti te escuchen, tienes que hablar 2 veces. Para que tu idea, o sea, a veces tú das y me pasó también cuando hicimos una investigación del estudio que hablaba de la organización Women's CEO, con la presidenta de la organización fuimos a hacer varias entrevistas, y me acuerdo clarito que una directora dijo algo que yo misma lo pensaba, que dijo, cuando yo hablaba en el directorio, yo decía una idea, y nadie me escuchaba, pero la decía un hombre y el hombre al toque, esa es la idea, excelente. Y yo decía, pero ¿por qué a mí no me hacen caso? Eso mismo me pasaba a mí cuando yo era chiquita, ¿no? O sea, yo abría mi boca y como que nadie me escuchaba y después todo el mundo empezaba a decir la buena idea y yo decía, pero ¿cuándo es? O sea, en otras palabras, no era visible, ¿ya? Y eso nos pasa muchas veces. Y como nosotros somos muy delicadas, entonces preferimos de repente no decir nada, quedarnos calladas, pero con el tiempo te das cuenta de que si tú no eres visible, no te van a dar oportunidades. Y si tú no haces el networking, no te van a dar oportunidades. Y si tú no tienes mentores, tampoco te van a dar oportunidades. Entonces, son esos puntos en donde tú tienes que empezar a trabajar. Y ahí, como les digo, haciendo eso, pero tienes que darte cuenta. Eso es otra cosa. O sea, lo que dijo Mariana es muy cierto. Yo he aprendido en el tiempo, y yo solita, de alguna manera, con algunas personas obviamente cercanas y buenas que te ayudan, pero no es que nadie te contó. Creo que ahora la responsabilidad que tenemos nosotras, las que ya avanzamos y las que estamos avanzando, tipo Mariana, que ya está forjando una carrera, sí tenemos responsabilidad de hablarles a las que vienen para que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros y que puedan tener un paso más adelante para que avancen más rápido. Claro que sí, reducir la curva de aprendizaje. Súper bueno, Correcto, Juana. A ver, yo correcto. tengo una pregunta para las dos y ahí hacemos el cierre. ¿Cómo puedo balancear mi vida de mamá y mi trabajo como líder? A veces pasa que ya no queda tiempo para hacer la tarea con ellos, por ejemplo. Cuando llego del trabajo tarde o cansada por un día súper demandante. Creo que es una pregunta muy buena, muy válida. Sí. A ver, yo te la contesto, no sé, Mariana, no sé si tú eres mamá, pero yo, bueno, yo sí, todavía. Entonces yo te puedo contestar un poquito más y después Mariana a ver cuál sería su opinión, ¿no? Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, ya, no sé, a veces dicen también que fue un poco de suerte. Yo en este momento ya tengo 30 años de casada, ya, y 30 años, ¿no? Y siempre una de las cosas que yo apliqué antes de que se hablara de la coparentalidad y todas estas nuevas formas que estamos tratando de buscar, ¿no? Para ayudarnos. Antes de eso, yo sí tuve la suerte, digo yo, de tener a mi esposo, que era mi pareja, que realmente siempre me ayudó, ¿no? Y tienes razón, tienes mucha razón. O sea, uno llega cansado, llega agotado, muchas veces solamente quieres, a veces hasta ni comer, ¿no? Pero ahí tienes a tu hijo o a tus hijos, porque puedes tener, yo tuve uno, pero hay veces tú puedes tener más hijitos, ¿no? Y muchas veces también depende de las edades, porque a veces ya cuando tu hijito está mayor, de repente ya se puede manejar solo, pero cuando está chiquito, incluso tú tienes hasta, por último, hasta que hacer la tarea, enseñarle, ayudar. Entonces, sí es importante de alguna manera tener la ayuda, ¿no? O sea, tienes que tener ayuda de todas maneras de alguien porque sola no lo vas a poder hacer. Y eso sí te lo digo. ¿Por qué? Porque tienes que también darte cuenta de que no te va a alcanzar el tiempo para poder ser una muy buena profesional y ser una muy buena mamá, si es que tienes que hacer las dos cosas en el mismo momento. O sea, no lo vas a poder hacer. Entonces sí tienes que de alguna manera de repente si es que casada, tienes tu esposo, tienes tu pareja, de alguna manera poder distribuir algunas labores entre ambos. Si es que no fuera así, porque también pasa que la persona puede estar sola, si es que no fuera así, de todas maneras tienes que ver alguna forma de poder de repente tener hasta cierta flexibilidad en tu trabajo. El trabajo híbrido ahora está ayudando también mucho para que uno pueda conectarse, por un lado, desde la casa y que te ayuda a tener un poco más tiempo en la familia, ¿no? Entonces, de todas maneras tienes que buscar la forma que alguien te ayude, pero también tiene que ser un tema de la condición que uno tenga que darle, ¿no? O sea, tienes que tener paciencia, tienes que pensar y siempre también tienes que pensar de que tú vales como profesional y tú vales como individuo también. O sea, tú no eres solo una mamá, tú eres una mujer. Entonces, si tú quieres crecer profesionalmente, de alguna manera también tienes que ayudarte a ti misma a hacerlo, ¿no? Excelente, Juana. Mariana. Bueno, yo no soy mamá, pero lo quiero ser en los próximos años.
Para mí son tres cosas, ¿no? Definitivamente el tema de la ayuda, ¿no? Y los acuerdos que puedas tener en la casa. El segundo es la flexibilidad de la empresa, ¿no? Yo trabajo en una empresa bastante demandante, con muchos viajes, con largas jornadas de trabajo, entonces, pero que a la vez también me da 6 meses de licencia de maternidad, que a la vez también me permite regresar al tiempo parcial al trabajo. Entonces, sí es una empresa que es consciente de que la mujer necesita más respiros, pero obviamente eso va un poco en contra de la rapidez de tu carrera profesional, ¿no? Entonces es como que cómo encuentras ese balance con las flexibilidades que te da la empresa. Y yo creo que lo tercero, que es muy importante y que de hecho es algo que ya estoy practicando, es ser muy vocal con mis prioridades y hacerle a todo el mundo saber cuáles son, ¿no? A mis líderes, a mis equipos. Hoy día no puedo, o sea, hay días que sí me voy a quedar trabajando hasta tarde, pero hay 2 días de la semana que tengo que comer con mi esposo, ¿no? Entonces, creo que ya empiezo como a crear las bases o los cimientos como para dar ese paso. Excelente. Bueno, a modo de cierre, y ahí le voy a dejar un par de preguntitas a Juana y a Mariana para que ya cierren, porque si no, Juana no va a llegar a su cena que tiene. Soy consciente, no te preocupes. Yo primero quisiera agradecerle a las dos por haber dado una charla muy interesante, con mucha data valiosa, y espero que, estoy seguro que ha sido así, a los participantes también les haya parecido, pero yo creo que el atraso que tiene Latinoamérica con respecto a otros continentes, Estados Unidos, Europa, va por la visión, ¿no? Creo que la visión de negocio en Estados Unidos, en Europa, es mucho más pragmática, mucho más orientada a resultados. Entonces, si me da buenos resultados una mujer, un hombre, un marciano, trabajamos con él, porque estamos enfocados en resultados. Entonces, creo que por ahí viene esa brecha en Latinoamérica, en otras culturas con respecto a estas que nos llevan a la delantera. Y bueno, quiero pedirle a Juana y a Mariana que cierren con 2 ideas, ¿no? Cuando uno se va a estos webinars, siempre escuchamos gran cantidad de información, pero salimos del webinar, te ves una serie de Netflix y te olvidaste de todo lo que te dijeron. Entonces, yo les quiero pedir a Juana y a Mariana que cierren con 2 ideas para que se lleven la gente que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este webinar y lo puedan aplicar. Empezamos con Mariana. Perfecto. Para mí son 2 cosas clave. La primera es tener tus prioridades claras, ¿no? Y para mí mis prioridades están muy asociadas a cuáles serán mis valores, ¿no? Superación, mi bienestar y mi familia, ¿no? Básicamente, como que eso es para mí lo clave y esas prioridades me acompañan o me acompañarán a lo largo de mi carrera. Puede que en algún momento cambien, pero ahora son así y de cierta manera son como mi estrella norte que me ayuda como que a tener un camino ordenado, ¿no? Y creo que lo segundo, que para mí también es algo muy importante, es ser una aprendiz constante, un aprendiz constante, ¿no? Ser como una esponja, seguir aprendiendo de las diferentes personas con las que te chocas, de los diferentes trabajos. Hoy, gracias, o sea, tengo un trabajo que de cierta manera me permite conectar con muchas industrias, ver temas muy diferentes, temas muy relevantes, actualizados. Yo creo que ser aprendiz y poder reconocer que no vas a saber todo, pero que sí lo puedes aprender, es algo para mí, o es un pilar de mi carrera profesional, básicamente. Excelente, Mariana. Muchas gracias. Juana. Perfecto. Bueno, yo lo que creo es que para mí el mensaje importante para todas las mujeres es, primero, tenemos que tener confianza, seguridad en nosotras mismas. O sea, como dije en la presentación, tenemos que creer que podemos hacer las cosas. Es muy importante eso. O sea, yo creo que si ustedes salen de esta presentación
por lo menos, intentando, ¿no? Intentando, no estarse siempre preguntando si esto lo haré bien, si reúno todas las condiciones, si no sé cuándo, o sea, todos esos sí, que nosotros nos hacemos, realmente no nos ayudan, al contrario, nos perjudican. Entonces, como te digo, uno es confianza en sí misma, seguridad en sí misma, no necesariamente el hecho de que yo no sepa algo no significa que no lo pueda aprender, o sea, puedo hacerlo, tengo todo el poder y toda la forma de hacerlo. Entonces siempre, como dice Mariana, el aprendizaje, porque siempre vamos a tener que estar aprendiendo y eso somos hombres y mujeres, tenemos que hacerlo, ¿ya? Y el otro punto es, no se olviden, y por eso lo vuelvo a decir mucho, o lo recalco mucho, es no se olviden que tienen que ser visibles. Si ustedes no son visibles, no van a lograr avanzar. Porque si ustedes hacen algo y nadie sabe que lo hicieron, queda para ustedes. Cada vez que uno hace algo y lo hace bien, tiene que saberlo reconocer, tiene que decirlo para que otros lo conozcan y para que otros lo valoren también. El networking y la visibilidad, de todas maneras, es algo que todas nosotras tenemos que trabajar. Excelente, Mariana, Juana, una vez más, muchas gracias. Buenas noches, también gracias a todos los que nos han acompañado y espero verlos pronto en otro webinar organizado por el MBA y la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Buenas noches y gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias, Eduardo. Hasta Gracias. luego, Mariana. Chao.